Habíamos quedado acá en la época de Jeroboam II. Dios le estaba dando a los de Israel la última oportunidad para arrepentirse. Después del castigo, el juicio, no resultó positivo para llevarlo al arrepentimiento. Dios va a probar con la prosperidad y la paz. Ninguna de las dos formas, ni el castigo, ni la benevolencia, o la paz, la prosperidad, van a hacer cambiar al pueblo de Israel respecto al Señor. Por tanto, Dios toma la decisión definitiva de destruir Samaria, que es la capital del reino del norte. La capital del reino del sur es, Jerusalén. muy bien, Jerusalén. Acá, la capital del norte es Samaria. Cae Samaria en el 722. Esa es la fecha que se va a repetir una y otra vez cuando tuvimos los profetas mayores, los profetas menores. 722, la caída de Samaria. ¿Sí, Mano Boris? Profesor, el punto F, ¿cuál era? ¿Podría retroceder un poquito la diapositiva? Claro, los últimos reyes de Israel, ahí son varios, son Zacarías, Salún, Manahaem, Pecaías, Peca y Oseas. Es el punto F. Ah, ya. Ya, profe, gracias. Ok. Oseas, el último rey de Israel, gobernó 9 años, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, porque todos los reyes del norte hicieron lo malo. Fue tributario de los asirios. Se rebeló contra Siria, pero fue arrestado, fue llevado cautivo. Cae Samaria, fueron llevados cautivos por los asirios. La razón del cautiverio lo comentan esos versículos bíblicos, el método empleado por los asirios para poblar Samaria, traer de todas las provincias del imperio de los asirios, llevarlo a Samaria para mezclar la nación y así impedir la unificación nacional, que perdiera la identidad nacional y una futura rebelión. Se lleva a la aristocracia, a las personas influyentes y poderosas de Samaria, a las provincias de Asiria. La población sirvieron tanto a sus dioses como a Jehová. Se van a mezclar posteriormente, van a aparecer los samaritanos. Aquí vamos a ver algunas imágenes de los asirios, hasta dónde se extiende este imperio. Aquí estamos viendo. Mm. Bastante territorio también abarca los asirios. Ese fue uno de los imperios más grandes, parece, profe. Al parecer, ¿ah? Porque los babilonios no abarcó tanto territorio. Parece que el más grande va a ser luego cuando lo comparemos con los medos persas. En cuanto a los kilómetros cuadrados de las naciones o de los imperios, no lo sé, ¿ah? Pero por lo menos ahí vemos este mapa. Todo eso abarca el imperio de Asiria. Esos eran los que eran, profe, disculpe, esos eran los que eran extremadamente crueles con sus enemigos cuando los capturaban. Eso, sí, exactamente. Ello era. Mm, ya. Y esta parte es importante. La razón por la cual desaparece Israel y cae Samaria. En el verso 6 del capítulo 17 dice el texto: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, llevó Israel cautivo a Asiria y la puso en Alat, en Abor, junto al río Gozán, en la ciudad de los Medos. En el verso 7 da una explicación. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios. Temieron a dioses ajenos, al final del verso 7. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel y los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Ellos debían haber guardado la ley de Moisés, pero anduvieron en los estatutos, cambiaron la ley, ¿eh? Anduvieron en los estatutos de las naciones de las cuales Dios había despojado de esos territorios, que eran los cananeos. Los Profesor, cananeos, ¿sí?
ese Osea no es el mismo del libro, ¿no es cierto? No, no es el profeta, o es otro Osea. No, este es un rey. Ah, ya. El rey de Israel. O sea, era un profeta el otro. Los cananeos, recuerde que Dios le había dicho a Josué que exterminaran a todos los cananeos, hombres, mujeres, ancianos, niños, bebés, destruyeran, arrasaran con todas las imágenes y los animales, arrasaran con todo, barrieran con Canaán. Pero en el libro de Josué nos cuenta, luego también el libro de los jueces, que ellos se cansaron de la guerra, otros no pudieron expulsar a los cananeos, y otros se volvieron fuertes y sometieron a los cananeos a tributo, otros formaron alianzas políticas con ellos, se casaron con las cananeas, nunca lograron expulsar definitivamente a los cananeos, y esa religión, esa mezcla, fue la que constantemente lo llevó a practicar la idolatría. Y, y esa influencia de los cananeos sobre el rey Salomón causó la división de las tribus también. Es decir, el pecado de la idolatría fue realmente catastrófico para la historia del pueblo hebreo. Fue la razón fundamental o principal por la cual se dividen y por la cual desaparece Israel del norte. También lo dice acá, edificándose lugares altos. Recuerde que Jeroboam primero, el primer rey de Israel, estableció en Dan y en Berseba, perdón, Dan y en Betel, lugares idolátricos, becerros de oro para que fueran a adorarlo, en las fronteras del reino, con la finalidad de que no fueran a Jerusalén a adorar. También lo dice en el verso 10, levantaron estatuas a imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Adoraron a acera. Servían a los ídolos, dice el verso 12. Y que Dios le envió profetas, que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Pero a pesar de que Dios le envió profetas para advertirle acerca del peligro en el cual se encontraban, en el verso 14 dice, más ellos no obedecieron antes, endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres. En el verso 15 desecharon los estatutos y el pacto que Dios había hecho con sus padres. Fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Dios le había mandado que no hiciesen a la manera de estas naciones. Dejaron los mandamientos de Dios. E hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de acera. Adoraron a todo el ejército de los cielos. Sirvieron a Baal. Cuando habla acerca del ejército del cielo, adoraron al sol, la luna, las estrellas. Se dieron adivinaciones, agoreros. Se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Ahí explica el libro de Reyes, en todo el capítulo 17, por lo menos del verso 1 al verso 23, la razón por la cual fueron destruidos y cayó Samaria finalmente, y la espada de juicio que Dios utilizó para hacer caer a los asirios fueron, bueno, perdón, a los israelitas fueron los asirios. Ellos se destacaron por el carácter sádico. Este imperio sentían satisfacción en torturar a los vivos, cautivos, cegar a los niños delante de los padres, arrancarle la piel a los hombres vivos, desollarlos vivos, los quemaban en hornos, los encadenaban en jaulas y lo utilizaban para divertir al pueblo. Con respecto a la religión del imperio de los asirios, el dios principal de ellos era Asur. Tenían otras divinidades, pero el principal de ellos era Asur. Se puede clasificar como una religión enoteísta. Había un dios principal, que era Asur, y otros dioses de menor rango, pero practicaban el politeísmo. Pero en realidad el término técnico es enoteísmo. De todos los dioses hay un dios principal y es de Asur. Según algunos estudiosos, los asirios fueron alguna vez monoteístas.
El dios Asur va a darle el nombre a la nación, de ahí proviene Asiria, de Asur. Y también el dios Asur le va a dar el nombre a alguno de los reyes, Asurbanipal, por ejemplo. Este era un dios sanguinario. El pueblo creía que aquel dios se satisfacía con la ejecución de los prisioneros ante el altar de Asur. Para poder aplacar al dios se debían aplicar los más terribles y crueles castigos hacia los pueblos derrotados. Para justificar las guerras, las atrocidades, el argumento empleado era que el dios Asur quería una monarquía universal bajo la soberanía de este rey, o bajo la soberanía de Asiria. Las conquistas militares, la extensión territorial, fue motivada por factores religiosos entonces, por la idea que ellos concebían de este dios Asur. La política de los asirios se caracterizó por el totalitarismo y eran muy feroces también. El rey era absoluto, era el sacerdote y el comandante del ejército, y era el rey. ¿Qué le parece a usted? Rey, sacerdote y comandante en jefe del ejército. Oh, Dios mío, una persona que ostenta todos esos poderes puede hacer lo que se le ocurra. Y eso ocurrió con los asirios. Los reyes sembraban por todas partes el terror, la muerte, la devastación de países enteros. Enviaron al cautiverio a millares de personas. Se caracterizó también la política de los asirios por el imperialismo. Y de hecho fue el primer imperio propiamente tal, porque algunos historiadores antiguos, yo el trabajo lo hice hace mucho tiempo, fue una monografía, me acuerdo, que entrega Izum del año 1999. Farías decía que fue el primer imperio propiamente tal porque los egipcios dieron una especie de protectorado sobre las otras naciones, pero fueron los asirios los que conquistaron las naciones, las convirtieron en provincias, los sometieron a tributo y emplearon la política también de la expatriación con la finalidad de que perdieran su identidad política, nacional y religiosa. El ejército de los asirios fue una máquina bélica formidable, la más cruel que el mundo haya conocido en la antigüedad. El terror que inspiraba a este ejército era indescriptible. Se narra de mutilaciones, le cortaban las orejas, le arrancaban los ojos, le arrancaban la nariz, le cortaban los brazos, las piernas, desollaban vivo a una persona y luego lo dejaban deambulando la pobre víctima hasta que moría. Se practicaban los desollamientos de magnates, los empalamientos. La piel de los príncipes se la arrancaban y con esas pieles se cubrían los pilares de los templos o de los palacios o se ponían las pieles como actualmente ponen las pieles de los animales en las paredes. Se cuenta que un rey se jacta de haber matado 14.000 personas, guerreros. Con esos cadáveres lo arrojaron al río Oronte y fue tantas personas que fueron arrojados ahí que formaron una represa de cadáveres y cortó el curso del río Orontes. El reinado de Salmanasar duró muy poco, del 727 al 722. Reyes nos habla acerca de Salmanasar. La única gran hazaña que hizo este rey fue derrotar Samaria en el año 722. El rey asirio al cual se refiere el capítulo 17, verso 6, donde dice que se llevaron cautivo a las provincias de Asiria y trajeron a otro grupo a Samaria, ese rey Sargón II, él terminó con el sitio de Samaria y envió al exilio a todo el pueblo israelita en el año 721. Eso es lo que nos dice esta sección. ¿Qué comentario tienen ustedes, mis hermanos? Porque hemos finalizado esta clase número 15, ahora viene la 16, pero antes de terminar, concluir la 15, ¿alguna, algún pensamiento, alguna reflexión o lección de lo que hemos visto con la caída de Samaria? Porque esto fue devastador, fue una mutilación del pueblo hebreo. Se extirpó un cáncer.
estaba gangrenado ya, debía eliminarse. Ahora se mutila. 10 tribus son destruidas por causa de no haber cumplido el mandamiento de Dios que le dio a Josué cuando ingresaron a la tierra de Canaán. Bueno, esas son las consecuencias del pecado, las consecuencias de la idolatría, Exactamente. de desobedecer la ley del Señor y también de la perseverancia en el pecado. No solamente el hecho de pecar, sino de perseverar en el pecado. Eso. Y lo otro también que, bueno, yo creo que fue acto, es triste lo que pasó con las 10 tribus de Israel, pero yo creo que fue necesario porque seguramente si Dios no hubiese cortado a las 10 tribus, iban a contaminar al reino del sur también. O Así es. sea, iba a ser ¿cómo se llama? El desastre iba a ser total, no solamente con las Correcto. tribus del norte, sino que del sur también. Así es. Ya se estaban contagiando, contaminando, se estaban casando entre ellos. Atalía, por ejemplo, Claro, ya está claro. reinando en el sur, hija de acá. Ya se están unificando nuevamente. Muy bien, hermano Boris. ¿Alguien más, mis hermanos? Hermano Hernán, mi doctor Amner, mi hermano Cristian. ¿Qué otra lección se puede extraer de esta caída de Samaria, la desaparición de las tribus? Bueno, que el pueblo de Israel nunca entendió. El pueblo de Israel siguió en su pecado, siguió en la idolatría, siguió en los malos caminos. Prácticamente el Antiguo Testamento relata de una gran parte de la desobediencia del pueblo de Israel. Muy bien. Mm. Y también Profesor, vemos, sí, no, yo quería hacerle una pregunta. Entonces, el motivo principal por lo cual Dios cortó el reino del norte de Israel fue solamente la idolatría o fueron otros pecados también. aquí en Reyes no enfatiza la idolatría, Ya. pero los profetas, no recuerdo qué profeta, la verdad que no recuerdo ahora si Miquías, Oseas, Amós, o alguno de ellos, profetas menores. No sé si Jeremías, pero uno de los profetas señala que aparte de la idolatría, fue las injusticias sociales, como la opresión de los poderosos sobre los más vulnerables de la sociedad, aunque eso también está contemplado dentro de la ley de Moisés. El En no el fondo, ¿y hacerle qué justicia a aparece? a la viuda, al pobre, al huérfano, al desamparado. Mm. El, Principalmente lo que relatan, todo lo que dice está relacionado a la ley. La ley no solamente habla acerca de no adorarás a dioses ajenos delante de mí, sino que Mm. guardar el día sábado, por ejemplo, guardar las fiestas judías, no se guardó las fiestas judías. Bueno, si estamos hablando de Israel del Norte, aquí nada, absolutamente nada de la ley se guardó porque establecieron nuevas leyes, nuevos sacerdotes, nuevas fiestas, nuevos lugares de adoración, pero también eso de la justicia social. Esa es la otra razón. Y porque los reyes también actuaban como reyes paganos, cananeos, o como el rey de Asiria, totalitarios, dictatoriales, déspotas, Mm. concentraban todo el poder sobre ellos. En Judá va a ser lo mismo. Mm. Pero Profesor, podríamos también, decir porque desobedecieron la ley de Moisés. Eso es porque abarca todos los otros pecados, tanto idolátricos como sociales y mm, religiosos igual. profesor, también le iba a consultar si también pecaron de estos pecados como la adivinación, la hechicería, Bueno, todos esos pecados aquí dice, que en cometían. el verso 17, le hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, se dieron a la adivinación, a los agoreros, se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Aquí lo menciona, capítulo 17, Esta verso segunda de 17. Reyes 10. Correcto. Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 17, en el verso 17.
Esas fueron todas las causas. Haber quebrantado el pacto que Dios estableció. Recuerde que la clave interpretativa del Antiguo Testamento para interpretar las narraciones históricas, como lo que estamos viendo, los profetas mayores y profetas menores, se debe interpretar en base al pacto que Dios estableció con Abraham, Isaac, Jacob, principalmente con Moisés, porque va a tomar forma escrita en el libro de Deuteronomio, capítulo 27, y del capítulo 27 al capítulo 29, las consecuencias de la desobediencia, las consecuencias de la obediencia. En base a ese pacto que Dios estableció con ellos, los trata ahora acá en el 722 por medio de los asirios. Dios le dijo, si no guardan el pacto, Dios va a ocupar a otra nación, a los asirios, y lo va a destruir. Tal cual como Dios hizo con los cananeos, así también hará con los israelitas que continúen en los mismos pecados de los cananeos. Esa es la razón. Muy bien. Entonces ahora nos vamos a trabajar con la siguiente sección. Ya no existe Israel ahora. Si utilizamos Israel, va a ser no en un sentido político, porque ya Israel no existe desde ahora en adelante. Ahora vamos a hablar de Israel, pero en sentido teológico o espiritual, para referirse al pueblo de Dios, o Judá. Ahora son Judá o Israel, pero Israel en sentido político desapareció. Aquí vamos a ver. Nos encontramos en el otro periodo de la monarquía dividida, en el segundo libro de Reyes y segundo libro de Crónicas. Reyes de Judá hasta la caída de Jerusalén y la reforma de Ezequías y Josías. Fíjese. Lo voy a corregir ahí. Existían tres influencias que podrían haber salvado a Judá de la ruina que alcanzó Samaria. La primera, el ejemplo del castigo que había recibido Samaria. Eso fue lo primero. Eso pudo haberlo disuadido de haber continuado en el pecado de Israel. Ya que fueron castigados, los de Judá pudieron haber sospechado que la misma suerte iban a correr ellos por causa de haber quebrantado el pacto de Dios. Lo otro son las reformas del rey Ezequías y las exhortaciones a los profetas. Constantemente venían los profetas sobre los reyes para que ellos volvieran o retornaran nuevamente a la ley de Moisés. El trabajo de los profetas del Antiguo Testamento era ese, hacer volver a la ley de Moisés una y otra vez. Eso es lo que quiere decir el profeta Jeremías cuando dice: parados de los caminos, volveos a las sendas antiguas. Lo que quiere decir: vuelvan a la ley nuevamente, por donde comenzaron a caminar, porque los caminos de Baal son caminos errados, tienen que volver nuevamente al camino original, por el cual ustedes han transitado siempre, que es la ley de Dios. Aparece o se presenta al rey Ezequías en el capítulo 18, verso del 1 hasta el capítulo 19. ¿Quién fue el rey Ezequías? El rey de Judá, porque Israel ya no existe, gobernó 29 años en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Este rey quitó toda la idolatría. Lo describe el capítulo 19, verso del 4 al verso 6. Estableció el culto del templo. Celebró la Pascua. Reorganiza el servicio de los sacerdotes y levitas. En la invasión de los asirios confió en Dios para su liberación, y Dios lo rescata de mano de sus enemigos. Aquí se encuentra el profeta Isaías,
el profeta Isaías va a comenzar a ejercer su ministerio en el año 740 al 700, otro dice en el año 695, hasta esa fecha aproximadamente ejerce su ministerio, va a morir en manos de Manasés. Por lo tanto, aquí cuando muere el rey Usías, aparece o recibe su llamamiento el profeta Isaías. Por lo tanto, acá el profeta Isaías existe, está presente. Y él interviene para ayudar al rey Ezequías en esta desesperación, porque él, cuando ve a los asirios invadir su territorio, asediar Jerusalén, teme por su vida y por la destrucción de Judá, va al templo, ora a Dios, manda a llamar al profeta Isaías, y Isaías le dice, Dios lo va a liberar. ¿De qué manera el Senaquerib, el rey de los asirios, un ángel en la noche pasa por el campamento de los asirios y mató a 185.000 soldados? En la mañana eran todos cadáveres. Dios también hizo despertar un rumor en las provincias de Asiria de que habían comenzado a levantarse, habían revelado otras provincias, por lo tanto el rey tuvo que volver nuevamente a la capital. Sus hijos van a conspirar contra él y lo van a matar. Así Dios liberó a Judá en la época del imperio de los asirios, porque un rey, Ezequías, busca a Dios y hay intervención profética, porque está el profeta Isaías, y en ese momento buscan al Señor y Dios los libró. Limpió el templo, abrió el nuevo templo, reanudó la celebración de la Pascua, eliminó la idolatría. Nos dice el libro de Crónicas con respecto a la celebración de la Pascua acá. Ezequiel envió mensajeros por todo Judá e Israel, las tribus de Efraín, mandó también a la tribu de Manasés para celebrar la Pascua. Mire, Israel políticamente ya no existe, pero están los israelitas, los más pobres, por lo menos los que no tienen tanta influencia, porque los asirios se van a llevar la aristocracia, los príncipes, las personas influyentes, los ancianos, los gobernadores, todos ellos se van. Lo más influyente de la nación, pero van a quedar las personas que no son tan importantes. Y quedan la tribu de Efraín, quedan en la tribu de Manasés, y el rey Ezequías sabe que existen israelitas y lo manda a buscar. Lo invita para celebrar la Pascua. Veo ese gesto muy hermoso, ¿no? Porque se está dando la oportunidad de que personas que antiguamente fueron una sola nación vuelvan nuevamente a adorar a Jerusalén. Como ahora ya no hay obstáculo, porque no existe los reyes de Israel, ahora pueden ir sin problema a adorar a Jerusalén. La invitación consistía en hacerles volver al Señor a los que habían sobrevivido a la invasión de Asiria. Todo esto lo menciona el libro de Crónicas, en el capítulo 30. Sin embargo, la gente de Efraín y Manasés y Zabulón, mira, tres tribus, Efraín, Manasés y Zabulón, los sobrevivientes de la guerra, y los que quedaron en esas tierras, se reían y se burlaban de ellos. Esa fue la reacción, de burla y de risa. Terrible era la situación de los israelitas. Aunque fueron destruidos, todavía no quieren nada con, no sé si con Dios. Bueno, es una fiesta tan importante para los israelitas que celebra la salida de Egipto, hasta la misma concepción de la nación, cuando surge la nación, la razón por la cual ellos están ahí en Canaán porque han salido de Egipto, se ríen de todo eso, de esa fiesta, de toda la historia de su pueblo. Aquí vemos que lo de Efraín, Manasés y Zabulón, su identidad religiosa la han perdido totalmente. Tan solo algunos de la tribu de Aser, de Manasés y también de Zabulón hicieron caso y subieron a Jerusalén. Más allá no tenemos más noticias. Si se quedaron ahí, van a volver, van a seguir yendo los otros años a celebrar la Pascua. Más allá no tenemos más información. Lo único que sabemos es que algunas hicieron caso. Aser, Manasés y Zabulón, algunos de ellos sí fueron a servir a Dios, a Judá. Yo lo veo eso muy hermoso porque son 200 años
de separación, 200 años que ningún israelita viajaba a Judá, a Jerusalén, al templo, a unirse a sus hermanos, los judíos, para celebrar una fiesta tan importante, una de las tres fiestas más importantes del pueblo hebreo. Bueno, todo eso hizo este rey, el rey Ezequías, famoso gran rey Ezequías. Después de hacer tantas obras extraordinarias, promotor de la religión de Jehová, o la religión yavista, dicen otras versiones, otros comentaristas bíblicos, algo ocurrió con este hombre, o Dios sabía que iba a ocurrir algo con él, que se lo quiere llevar. El profeta Isaías le dice, arregla tu casa porque vas a morir. Se enferma de muerte, oró al Señor, siente mucha angustia. Dios le extendió su vida, le respondió a su oración, le aumenta 15 años de vida. La señal que le da Dios para indicarle que Dios lo ha sanado, el capítulo 20 lo menciona, del verso 9 al verso 10. Respondió Isaías, esta señal tendrá de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados del reloj de Acaz. Indicaba la hora de este reloj de Acaz según la sombra que se podía ver de acuerdo al movimiento del sol. Es decir, un milagro, una señal demasiado grande para un milagro que no es tan extraordinario, que es la sanidad física de un rey. Retrocedió el tiempo, no sé decirlo, el tiempo, el sol, la tierra, no sé cómo decirlo, pero es como si el tiempo hubiese retrocedido 10 grados para indicarle al rey Ezequías que Dios lo había sanado. Es demasiado, la gracia es demasiado acá, lo estoy notando, ¿eh? Es mucho realmente para indicarle que lo ha sanado. Un milagro maravilloso, extraordinario. Pero la voluntad de Dios era otra. La voluntad de Dios era, la voluntad perfecta era que el rey Ezequías muriera en ese momento. Pero Dios va a responder a la oración del rey Ezequías, que no es su oración conforme a la voluntad de Dios. Aquí vemos la voluntad de la voluntad permisiva de Dios. En esa voluntad le extiende 15 años más. Si hubiese muerto el rey Ezequías en este momento, no hubiese invitado a los babilonios a Jerusalén. Los babilonios no hubiesen tenido antecedentes o informes acerca de la riqueza, del oro, de la plata, de las joyas que se encuentran en el templo y en Jerusalén, en el palacio del rey. Porque al invitar a los babilonios, él piensa que son sus amigos, pero en realidad son espías. Los babilonios van a codiciar esa joya, esos tesoros, y después cuando se conviertan en un imperio, en una potencia, y destruyan a los asirios, van a ir precisamente a los lugares donde los informes han indicado dónde se encuentran los tesoros. Eso es lo primero. Si hubiese muerto el rey Ezequías, el Judá no hubiese sufrido tanto por mano de Manasés. No hubiese venido el rey siguiente, que es Amón. No hubiese muerto tampoco el profeta Isaías por Manasés. Hubiese muerto de viejo. Porque según la tradición, el profeta Isaías murió aserrado por Manasés, el hijo que le nació después al rey Ezequías, después que recuperó su sanidad. La moraleja que podemos extraer de la sanidad del profeta del rey Ezequías es que más vale la pena, más vale aceptar la voluntad de Dios, porque de nada sirve ser librado momentáneamente para luego ser la causa de la destrucción y el desastre de los otros. El profeta Isaías reprende al rey, le dice, ¿por qué trajo a los babilonios y le mostró todo el oro? Dios va a traer sentencia sobre el reino de Judá. No en su tiempo, pero los demás van a sufrir las consecuencias de lo que hizo este rey.
Esa es la gran lección que podemos aprender acá. Es mejor orar conforme a la voluntad de Dios, porque puede ser que oramos para nuestros propios caprichos y vamos a causar, nos vamos a autodestruir o destruir a otro por causa de nuestras peticiones. Nace el rey Manasés, el hijo del rey Ezequías. Recuerde que Ezequías fue un buen rey, restauró el culto a Jehová, destruyó y quitó los lugares idolátricos. Manasés va a gobernar 55 años. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Restauró, practicó la idolatría, la adivinación, los sacrificios humanos, hizo pasar a su hijo al dios Moloc. Todo lo que hizo su papá, el rey Ezequías, lo va a destruir y va a reconstruir toda la idolatría que había destruido su papá. Fue reprendido, castigado, rescatado por Dios, pero Dios misericordioso. Empleó a los asirios se llevan cautivo a este rey, pero se arrepintió de sus pecados y Dios lo restaura nuevamente a su gobierno. Eso es lo maravilloso que podemos ver de la misericordia de Dios sobre este rey. Después viene otro hijo, Amón, gobernó 2 años y también este rey va a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Fue muerto por una conspiración. Después lo sucedió su hijo Josías. Acá está Josías. ¿Quién fue Josías? Tenemos un grabado de Josías en una Biblia antigua del año 1811. En alguna parte de la Biblia, lo más probable en el libro de Reyes, no creo que esté en la portada de esta Biblia. Pero muy hermosos los grabados, no sé cómo lo habrán hecho los grabados antiguos, pero me gustan mucho. Habían algunos libros del año 50, 60, todavía venían algunos grabados. Ahora ya solamente fotografías o pinturas están en los libros para ilustrar algunas secciones. Este es un grabado de una Biblia de 1811. El gobierno de Josías. Recuerde, ahora ya no hay necesidad de especificar si es rey del norte, del sur, porque solamente existe ahora el reino del sur. 31 años gobernó en Judá. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Se encontró el libro de la ley. Lo más probable que el libro que se encontró es Deuteronomio, porque en Deuteronomio, en el capítulo 27 al 29, se encuentran las consecuencias de la obediencia, las consecuencias de la desobediencia. Por medio del sacerdote Hilcías, rasgó su vestidura porque se dio cuenta de que estaban en peligro mortal, porque su papá, su abuelo Manasés, su papá Amón, todos han practicado la idolatría. Quizás ya en su periodo él piensa, le va a ocurrir exactamente lo mismo que el reino del norte. Por lo tanto, se asusta, se enfurece, se indigna, rompe sus vestiduras, consulta a Jehová, el rey se compromete a cumplir el pacto. Por eso que hay altas probabilidades de que el libro que se encontró allí fue el Deuteronomio. Se compromete a cumplir el pacto que se encuentra en la ley de Moisés. Inmediatamente comienza a aplicar las reformas religiosas. Eliminó la idolatría y también elimina a los sacerdotes idolátricos. Celebró la Pascua, que no se celebraba de ese modo desde los tiempos de los jueces. Actúa ¿quién es el rey Ezequías de Josías? Sería el bisabuelo, ¿verdad? El bisabuelo. Actuó como su bisabuelo. No hubo otro rey que haya servido a Dios tanto como Josías. Y finalmente se produce la muerte de Josías, lo escribe en Reyes, capítulo 23, verso 28, en una guerra con los de Egipto. De acuerdo a la doctrina de las maldiciones generacionales, lo han escuchado, ¿verdad? La famosa doctrina, no sé si ahora es popular, porque en un momento fue muy popular, no sé si todavía sigue siendo popular en las iglesias, mis queridos hermanos pastores.
o si tiene algunas ciertas ideas de qué se trata la doctrina de las maldiciones generacionales. Sí, todavía he escuchado que se aplican, y hay que tener cuidado porque la maldición de la tercera y la cuarta generación todavía es como que se predica. Ah, muy bien. Ok. Eh, Todos saben de qué se trata, ¿verdad? Hermano Hernán o hermano Cristian. Ok. Yo tengo algo de noción, pero no lo tengo muy claro. Nada, perfecto. La doctrina de las maldiciones generacionales es una doctrina moderna que no es parte de la tradición cristiana, por eso es muy importante estudiar la historia de la iglesia y la historia de las doctrinas cristianas. Es moderna, es nueva, no es parte de la tradición del cristianismo. El fundamento, la base para forjar esa doctrina son las religiones cananeas, donde sus dioses castigaban a los que no eran obedientes, a esa generación, a la subsiguiente, a la tercera, cuarta y hasta destruir a todos sus descendientes. Y también se emplean analogías o ilustraciones modernas, pero muy seleccionadas. Por ejemplo, con respecto a los pecados, dice, si la mamá fue madre soltera, la hija también va a ser madre soltera, si el papá es borracho, el hijo también está condenado a ser borracho, y así. En cuanto a pecados, en cuanto a temas sociales, si la mamá o la familiar eran pobres, también el hijo va a ser pobre. También de enfermedades. Si uno murió de cáncer, también está condenado a morir de cáncer igual. O si era diabético, también va a morir de diabetes. Eso es maldición, que es traspasada de generación a generación por medio de demonios, y esos demonios tienen autoridad legal para influir en los mismos pecados, conductas o estos temas de pobreza o riqueza a las generaciones futuras, hasta la cuarta generación. De eso habla. También emplean algunos textos bíblicos, como por ejemplo Éxodo. Dios es Dios celoso, que visita la maldad de los hijos, o castiga la maldad de los padres sobre los hijos, la tercera hasta la cuarta generación. Igual el texto bíblico lo utilizan, pero hay manipulación de todo. Hermano Cristian, sí. El tema de las enfermedades, bueno, bueno, no lo atribuyo a temas demoníacos, sino más bien a factores genéticos, que se han hecho estudios sobre algunos temas cancerígenos, diabéticos, incluso sobre algunas adicciones. Si el padre, como decía usted, fue borracho, hay un factor que cambia en la genética que creo que tiene más propensión la persona que viene a ser adicto al trago, Correcto. pero no, pero no quiere decir que sea una regla tampoco, o sea, es un factor genético, pero Ya, no es una maldición generacional. exacto. Muy bien. Aquí vamos a analizar Profesor, la... Sí, hermano Boris. la última pregunta con respecto a este tema. ¿Eso se predica en iglesia evangélica, pero atribuyéndolo a cristianos? Claro, claro que sí. Y O sea, los ellos dicen cristianos que un tienen que cristiano cortar puede con esa tener maldición. maldiciones. Sí, claro, los cristianos, aunque se convierten a Cristo, tienen que cortar con esa maldición generacional por medio de alguna oración de guerra espiritual. Mm, Amón y el otro rey, ¿quién era? Josías. mm. Profesor, Ya, pero ¿sí? en el antiguo, en la ley, digamos, del Antiguo Testamento, sí existían esto de las maldiciones generacionales, ¿o no? Bueno, ¿O bueno, tampoco? el Deuteronomio, ahí dice, no sé si lo tengo marcado acá, hermano, voy a ver si... Deuteronomio dice en una sección, no creo que lo tenga marcado, pero dice que los hijos no heredarán el pecado de los padres. En alguna parte de Deuteronomio debe estar eso, que no recuerdo dónde Mm, está. Pero si lo busca en Google, ahí aparece. mm. Los hijos no heredarán el pecado de los padres. En dos textos bíblicos lo menciona. El O profeta sea, está diciendo Ezequiel, todo lo contrario.
el profeta Ezequiel también lo dice. Porque el profeta Ezequiel dice, ustedes dicen, los padres comieron las uvas agrias y a los hijos le dio la dentera. O se les templaron los dientes o se les cayó los dientes. En otras palabras, nuestros padres cometieron pecado, dicen los judíos, que se encuentran en Babilonia. Pero nosotros estamos siendo castigados. ¿Qué es lo que están diciendo los judíos? Dios es injusto porque nos está castigando a nosotros cuando fueron nuestros padres los que pecaron. El rey Ezequiel le dice, nunca más se va a aplicar este refrán entre ustedes, porque cada uno morirá por su propio pecado. El alma que pecare, ese morirá. Y presenta como 3 generaciones. Si hubo un hombre bueno, que anduvo los consejos de Dios, en la ley de Dios, eh, va a ser librado. Pero si a ese padre le nace un hijo malo, la justicia del padre no le salvará. Y si a ese hijo malo le nace un hijo bueno, el hijo bueno no será castigado por culpa del papá, salvará su alma. Cada uno responsable de su propio pecado. Ahí en largo es el capítulo 18 del profeta Ezequiel. Lo confirma esa verdad. Jeremías también lo menciona. Los padres comieron las uvas agrias, los hijos le dio la entera, nunca más se va a repetir este refrán entre ustedes, porque cada uno morirá por su propio pecado. También está presente en el Nuevo Testamento. Los discípulos de Cristo dicen, ¿quién pecó, él o sus padres? Cristo dice, ni él ni sus padres pecaron para que le haya venido esta enfermedad, sino para que se manifieste la gloria de Dios. De acuerdo a esos textos bíblicos, entonces, vemos que las maldiciones generacionales no es una doctrina bíblica, más bien surge de la religión de los cananeos. Es el fundamento teológico de las maldiciones generacionales, la religión cananea. Y todo el Antiguo Testamento, Deuteronomio, Ezequiel, Jeremías, el Nuevo Testamento, tratan de corregir esa doctrina muy antigua que provienen de Canaán. Y aquí tenemos otra evidencia del error de las maldiciones generacionales. Porque si fuera verdad las maldiciones generacionales, el rey Ezequías es un buen rey, pero su hijo hace lo malo ante los ojos de Jehová. El hijo de Amón también es malo. Bueno, ahí sí, siguen los mismos pecados del papá. Pero Josías, ¿por qué Josías no continúa en el pecado de Manasés y de Amón si fuesen ciertas las doctrinas maldiciones generacionales? No depende entonces ni siquiera del modelo ni del ejemplo de los padres, porque acá él vio cómo actuaron sus antecesores, sus antepasados, su papá, pero no continúa en el mismo pecado de los antiguos. Esto depende de la voluntad de cada uno responsable de cómo dirigirse y actuar delante de Dios. Aquí ya estamos viendo en 4 reyes, 4 generaciones, que no se cumple la teoría de las maldiciones generacionales. No resiste el escrutinio bíblico de aquella doctrina. Bien, voy a ahorrar. Bueno, falleció o murió en una guerra el gran rey Josías. Sí, Jeroboam fue el último gran rey del norte, donde Dios le estaba dando la última oportunidad a los israelitas para que se arrepintieran. Con el rey Josías, Dios también le está dando la última oportunidad a los judíos para que se vuelvan a él y, y evitar la destrucción de Judá. Muere el rey Josías, viene Joacás, reinó 3 meses, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hoy nos faltó él, a Joacás. Hace lo malo a pesar del buen ejemplo de su papá. Fue destituido por el faraón Necao. Aquí estamos viendo otro dato. Perdieron la independencia política en esta época. Ya no son autónomos, no tienen la libre determinación, sino que ya son títeres de Necao o de los babilonios. Necao, el faraón de Egipto,
y Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Joacim va a ser establecido por el faraón Necao como un rey de Jerusalén. Reinó 11 años en Jerusalén. Hizo lo malo también ante los ojos de Jehová. Fue tributario por un tiempo de Nabucodonosor. Y después dice, mejor voy a volverme a, a Egipto. Reina en su lugar Sedequías. Reinó 11 años. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Fue llevado cautivo por Nabucodonosor porque había puesto su confianza en Egipto nuevamente. Y así concluye esta. Y después con el rey Ezequías cae Jerusalén. Cayó Jerusalén en tres etapas. La primera etapa fue, y aparece en su libro de textos, lo leyeron, en el 605. Se llevan un grupo de personas a Babilonia. Ahí se va Daniel. Después viene el 596, 597, se llevan al segundo contingente a Babilonia. Allí se va el profeta Ezequiel. Y ahora, con Sedequías, fue la última, la más devastadora. Aquí se destruye el templo. 586. Este evento de la caída de Jerusalén fue traumático para los judíos. En un sentido positivo, provocó cambios notables en la religión. La mayoría de los judíos quedaron libres de la idolatría. Antes del año 586, la gran mayoría de israelitas y judíos, todos eran politeístas, o practicaban la monolatría, o eran enoteístas, algunos incluso practicaron el animismo, porque comenzaron a adorar a los árboles, a las estrellas, al sol, la luna, a todos los astros del cielo. Pero recién ahora, en el 586 en adelante, por lo menos la generación siguiente al cautiverio babilónico, ellos se van a limpiar y purificar permanentemente de la idolatría. Nunca más los judíos van a relacionarse o van a identificarse con la idolatría. También desarrollaron una fe más firme y más clara, porque se va a purificar la religión. El profeta Isaías había dicho en su libro que Dios lo va a transportar a Babilonia con la finalidad de purificarlo de sus pecados. Y eso va a ocurrir precisamente acá. Tiene una finalidad profiláctica: impedir la corrupción de todos los judíos, porque por medio de ellos debe venir el Redentor del mundo, debe venir por medio de un pueblo con una identidad religiosa pura. También florecieron las sinagogas como centro de culto, y el estudio de las escrituras reemplazaron al templo. El templo fue destruido. Era el edificio, la unidad religiosa de todos los judíos. Pero como ya no existe, ahora, ¿cuál va a ser la unidad religiosa donde ellos van a conservar su fe? El estudio de la palabra de Dios, la Torá, en un centro denominado las sinagogas. Ahora surge la sinagoga en la cautividad. Si no hubiesen estado cautivos, no hubiesen existido sinagogas actualmente en todas partes del mundo. O quizás sí, por necesidades, pero aquí comienzan las sinagogas, en el cautiverio babilónico. Y ahora se estudia las escrituras. La Torá va a preservar la fe, la religión, la identidad cultural nacional religiosa de los hebreos. Va a ser muy fuerte, muy influyente el estudio de la palabra de Dios. Los judíos apreciaron como nunca la palabra escrita. La religión judía desde entonces en adelante hacía más hincapié en la fe personal. Esos son los cambios religiosos que se produjeron con la caída de Jerusalén y el cautiverio babilónico. Fue traumatizante en el sentido positivo, porque se purificó la religión. Se van a apartar finalmente de todos los gentiles los hebreos desde este momento. Ellos se fueron hablando el hebreo. Recuerde que el hebreo es un dialecto de los cananeos. Cuando regresen nuevamente a la tierra de Judá, el idioma que ellos van a emplear ahora es el idioma arameo. Es el idioma franco de la antigüedad. Como el inglés Que- actualmente, el arameo es el idioma actual.
¿Sí, hermano Boris? Es el mismo, era el mismo que el siriaco, ¿no es cierto? El arameo. Sí, el siriaco, sí. Los griegos le llamaron siriaco a ese arameo. Mm. Harán, los griegos le llamaron Siria. No, no sé cuál habrá sido la razón, pero Siria es Harán, para los del dialecto arameo. Todavía Siria se ve así, pero es Harán. En las Biblias de la Pechita, lo más probable es que aparezca como Harán ahí, donde nuestra Biblia aparece como Siria. Se llamaron solamente a partir de ahora como judíos. No buscaron alianza con otras naciones, se apartaron con horror de todos los extranjeros. Ahora sí, nunca más van a formar alianza con ningún extranjero. Ahora los judíos se volvieron herméticos, por lo menos los más ortodoxos. Dejaron de ser un pueblo agricultor, ganadero, y se convirtieron principalmente en un pueblo comerciante que vivía en las ciudades. Los que van a gobernar ahora la tierra de Jerusalén, de Judá, van a ser los sacerdotes. Eso fue los cambios que se produjeron, tanto en la religión como los cambios sociales. Fue positivo. La única manera de poder proteger a su pueblo, Dios determinó llevárselo a Babilonia por 70 años. Personas van a nacer allá en Babilonia. Algunos van a regresar, otros no van a regresar. Nabucodonosor deja como gobernador ya en la provincia de Judá a Gedalías, pero es asesinado por Ismael. Los hebreos huyen a Egipto porque saben que van a venir las represalias por haber matado a un gobernador de Nabucodonosor. Los babilonios tienen simpatía por Jeremías, porque Jeremías, en un sentido, los babilonios lo consideraban como su aliado, porque estaba profetizando: entréguense a los babilonios, ríndanse a los babilonios, vayan con los babilonios a las provincias de aquellas tierras, siembren, cosechen, construyan casas, establezcan sus negocios, porque esto viene de parte de Dios. Y los judíos lo consideran como un enemigo, como un conspirador, como un sedicioso, pero no se atreven a matarlo, ¿eh? Cuando matan a Gedalías, se llevan también a Jeremías a la fuerza, lo más probable. Y allá en Egipto levantan un lugar idolátrico. Jeremías protesta cuando están en Egipto, le dice: aquí mismo donde ustedes levantaron este altar idolátrico, aquí mismo Nabucodonosor vendrá a establecer su trono. Ellos piensan que están seguros allá en Egipto, pero Nabucodonosor efectivamente llega a Egipto, en el mismo lugar donde Jeremías le dijo va a establecer su trono, ahí estableció su trono. Según la tradición, nos lo dice la Biblia, Jeremías va a ser muerto por los idólatras allá en Egipto. Joaquín es liberado y recibe honores en la tierra de Babilonia. Y así concluye la independencia política de los judíos en el año 586. No la van a recuperar hasta el año 142, mire, del 586 hasta el 142 a.C., cuando los macabeos logren independizarse de los griegos. Y después del 63 vuelven a caer bajo otro imperio, bajo el imperio de los romanos. Fue muy breve su periodo de independencia política, pero aquí ya nunca más van a volver a ser independientes. Se terminó la independencia del pueblo hebreo. Después van a venir los medos persas, después van a venir los griegos, después los romanos, después vendrán, ¿qué otro imperio viene después de los romanos? El Imperio Otomano, parece. El bizantino también estuvieron por esas tierras, después los árabes, después los otomanos, después los británicos, y así, hasta hoy día. Bueno, ahora son independientes nuevamente, pero es otro pueblo. Ahora se le llaman los israelíes. En cambio acá, en el Antiguo Testamento, eran los israelíes. Hemos concluido, mis hermanos,
esta clase vimos, la primera clase anterior, la caída de Samaria, 722 por los asirios. Ahora hemos visto la caída de Jerusalén por los babilonios, 586, por las mismas causas, la idolatría, y porque no cumplieron el pacto que Dios había establecido. Pero a diferencia de lo que ocurrió con los israelitas del norte, los judíos sí van a preservar su fe y la identidad nacional y cultural, porque ellos tienen la ley de Moisés, y porque los sacerdotes, los escribas, ahora los escribas van a tener mucha importancia y la existencia o fundación de la sinagoga. Pues bien, mis hermanos, vamos a concluir con una